Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. El doctor Piscoya, por favor. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, muy buenas tardes. Quiero saludar a nombre de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, a todos los presentes, a todos los colegas asistentes a este importante congreso, y también anunciar, digamos, la ponencia sobre la importancia de la educación en bioética en el contexto de la pandemia. Esta mesa redonda va a ser presidida por el doctor Carlos Salcedo Espinosa, presidente de la sala, y yo quisiera invitarlo al doctor para que dé la bienvenida, pero antes creo que es propicio, digamos, hablar acerca de su currículum. El doctor Carlos Salcedo Espinosa es médico cirujano, especialista en medicina interna, especialista en medicina intensiva, magíster en educación, con mención en docencia en el nivel superior y también con doctorado en educación. Él es gestor de salud, presidente del Comité de la Especialidad de Medicina Intensiva, profesor asociado en Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha sido presidente y actual secretario de Ética de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, SOCIEPIM. Entonces quiero ceder la palabra al doctor Carlos Salcedo Espinosa para que él pueda hablar acerca de la presentación de esta mesa redonda. Doctor Salcedo, por favor. Muchas gracias, doctor Piscoya, muy amable y muy agradecido por esta presentación. Creo que es importante esta reunión y agradecemos a todos los participantes, a quienes están presentes, para poder escuchar las conferencias que están relacionadas con... Entonces, voy a invitar a la doctora Susana Vidal para que haga su exposición. La doctora Susana Vidal es directora del Programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia. Actualmente dirige proyectos educativos y de formación de docentes en bioética en América Latina y el Caribe. Además es coordinadora académica, Programa de Educación Permanente de Bioética y la Red de Bioética de la UNESCO, de la misma UNESCO. Doctora
Vidal, esperamos su exposición. Muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor Salcedo. Muchas gracias a todas y a todos por esta invitación. La verdad, un gran gusto que en un Congreso de Educación Médica hayan destinado un espacio a la educación en bioética. Me parece muy relevante y agradezco en particular la iniciativa y la potencia de trabajo de mi querida amiga y colega Gabriela Minaya, que es incansable trabajadora en el campo de la bioética y ha tenido logros inmensos en el país. Y el tema que se me ha propuesto, bueno, una aclaración importante. Yo ya no me desempeño desde diciembre como especialista regional de bioética de la UNESCO, sino que estoy como investigadora invitada en la Universidad de Oslo, en el Centro de Ética Médica, hace ya 3 meses. Muy bien, me parece importante. Yo voy a hacer tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. Voy a tratar de cumplir con los tiempos que se me han pedido. ¿Se ve bien, doctores? ¿Sí? ¿Se ve pantalla? Bueno, en este tema de la importancia de la educación, de la educación en bioética en el contexto de la pandemia. Y yo me voy a referir, voy a hacer 3 primeras advertencias generales, que bueno, una cosa sería reflexionar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la educación en general y en la educación en bioética en particular, en términos particularmente de las formas que ha adoptado, como por ejemplo la virtualidad, y yo no me voy a referir a ello. Es un tema enorme pensar si la ética se puede enseñar a través de la educación virtual. Yo tengo mucha experiencia en ese campo, pero no me voy a referir a eso. El segundo punto me parece verdaderamente importante, es ver cómo la educación en bioética puede convertirse o ser una herramienta transformadora en los tiempos de la pandemia, y cómo la pandemia de alguna manera ha interpelado a la bioética en muchos aspectos, sobre todo para repensar la educación en bioética, y es a eso a lo que me voy a referir y en lo que me voy a detener en particular. En 3 puntos actuales me parece que quisiera hablar de lo que los tiempos, yo digo los tiempos actuales, me refiero a la pandemia y a todo lo que hemos vivido. Me han servido mucho las 2 conferencias previas de Gianni y de Yanege, porque verdaderamente han planteado el contexto global que para mí es de alguna manera el marco necesario para poder presentar esto. En primer lugar, la pandemia ha presentado una cantidad de nuevos desafíos éticos, algunos de los que ya conocíamos, pero verdaderamente ha sido una explosión de temas éticos que verdaderamente interpelan a la bioética, y que no solo la interpelan en términos teóricos, sino prácticos, cuando la mayor parte de los comités de ética del mundo se han tenido que poner a dar recomendaciones sobre distintos aspectos. Y por lo tanto, en el campo educativo, esto ha significado, o por lo menos nos plantea necesariamente, un cambio en los contenidos de los programas educativos, de lo que veníamos enseñando hasta ahora. O sea, no podemos seguir enseñando lo mismo en este contexto que vive el país, la región y la humanidad. El segundo aspecto es que todos estos desafíos, como bien ha sido planteado anteriormente, están atravesados de intereses, evidentemente en su mayoría intereses financieros de muchísima gravedad, que nos plantean estos bordes de la ética, cuando decíamos no nos mezclamos con lo político, y donde vemos que es muy importante para comprender los problemas éticos en su complejidad, para problematizarlos, incluir la problemática de los intereses políticos y económicos, y sobre todo los geopolíticos, ¿no? Para ello tenemos que repensar las pedagogías que utilizamos en la enseñanza de la bioética y apelar desde nuestra propuesta sobre todo a las pedagogías críticas, a la enseñanza problematizadora, porque ya no podemos ser reduccionistas en el análisis de los problemas éticos en este marco de complejidades. Yo ponía acá un ejemplo de un comité de ética de un país de bajos ingresos, como es un país africano, donde dice: la política hoy desafía a la bioética.
la desafía porque le propone cada día nuevos temas. Y el tercer momento o situación de los tiempos actuales es lo que está pasando con lo que la OMS viene a llamar la infodemia, una cantidad inmensa de información que evidentemente no siempre es bien utilizada y muchísimos interlocutores que utilizan esta información de manera cruzada, como bien dijo Gianni en su conferencia. Hay distintos discursos entre epidemiólogos, entre políticos y entre académicos de distintos campos. Con ello, evidentemente, hay una diversidad en los discursos y de la mano de ello, yo diría, un escenario muy lamentable de agresividad, de contradicción, de descalificación, que requiere de un ámbito en el cual pueda haber una verdadera deliberación democrática. La bioética precisamente tiene como método fundamental el método de la deliberación argumentativa. Y esta puede ser una verdadera contribución de la educación de la bioética al fortalecimiento de los valores democráticos. Educar en la deliberación argumentativa, de lo que voy a decir solo 2 palabras. Así que me parece, en un primer punto, cómo podríamos incluir a algunos, repensar a algunas de las áreas temáticas que creo que hoy no pueden faltar en la formación en bioética de los programas tanto de pre como de posgrado. Los grandes temas de la bioética global, es decir, los problemas macropolíticos y económicos que afectan la vida y la salud humana, el derecho a la salud y el acceso a los sistemas de salud en tiempos de pandemia, los problemas éticos relacionados a los aspectos económicos, sociales de los países que evidentemente ponen de manifiesto lo que se mencionó hace un rato, que son los determinantes sociales de la salud, hoy puestos en primer plano del proceso de salud-enfermedad, y los criterios éticos para la distribución y asignación de recursos escasos. Esto relativo tanto a la microasignación como a la macroasignación de lo que se estaba hablando, por ejemplo, con el tema de las vacunas. ¿Cuál es el criterio ético que consideramos adecuado para la distribución de bienes escasos? Esto es aplicable a una cama de terapia intensiva, a un respirador, o a una vacuna, o a las vacunas en relación a los países. Y en última instancia, hay un gran tema que ha sido un capítulo muy relevante de la filosofía en el año que estaba transcurriendo, en fines del 2020 en particular, es cómo repensar el futuro de la humanidad en el post-COVID, si es que va a haber un post-COVID, pero sobre todo cómo pensar el futuro de la humanidad frente a esta crisis civilizatoria que estamos atravesando y de la que no podemos hacernos los distraídos. Así que muy abuelo de pájaro, yo voy a ir dejando elementos que me parece que podrían incluirse en esta revisión de los contenidos. Podríamos decir que la pandemia de alguna manera es como una voz que nos ha hablado y nos sigue hablando en muchos sentidos. Algunas de las cosas que yo voy a mencionar ahora se dijeron antes. Ha presentado y nos ha hablado de las deficiencias del pasado y de las malas prácticas tomadas en relación a los servicios de salud, a la política, a la economía, al campo social y ambiental como expresión y reflejo auténtico de un modelo global neoliberal de mercado que comenzó en los años 90 y que no ha cesado de avanzar, incluso hoy al tiempo del máximo, de la segunda y tercera ola de esta pandemia. Nos ha hablado de una situación determinada por la incertidumbre, Gianni también lo dijo. Hay una falta de previsión, imposibilidad de dar respuesta eficaz y oportuna desde los campos sanitarios y científicos. Y también una imposibilidad de dar respuesta en lo social y en lo político. Una gran incertidumbre. Y también plantea una serie de interrogantes sobre la manera en la que vivimos. Salieran las fotos por todos lados de Venecia sin gente, los canales de agua transparente. Esto significa que la gente no se mueva, decían, ¿no? Cómo vivimos, cómo consumimos y qué futuro deseamos y podemos tener.
Pero la pandemia también nos permitió hablar de las enfermedades globales. Y muchas de esas enfermedades de las que no hablamos en el campo y en los contenidos de la bioética, como es la tuberculosis, la cantidad de personas que hoy mueren, enferman y mueren de patologías tan simples, tratables como la tuberculosis, la desnutrición infantil, las enfermedades previsibles e incluso otras enfermedades como las no transmisibles, entre tantísimas otras que yo no voy a mencionar aquí. Y también de alguna manera nos presenta como un tema fundamental a incluir como bioética global la situación de la desigualdad en el mundo. El reporte de Oxfam, que cada año se actualiza, algunos años del año 2015, pero ha ido empeorando y se mencionó recién, mencionó recién cómo está la situación de los 1.000 millonarios. Bueno, 8 personas en el mundo tienen más dinero que más de la mitad de la humanidad. Y esta curva, que crece del 1% más rico de la humanidad, va en detrimento del ingreso que tiene el resto de los países, de las personas del planeta. En América Latina en particular, la pandemia llega, y esto también debería ser un tema de análisis que afecta a la vida y la salud humana, en un campo de profunda desigualdad, porque como ustedes saben, América Latina es el continente con más desigualdad del mundo, donde hay pobreza, violencia, una cantidad de migraciones que vemos solo en la televisión, pero que tenemos que reflexionar sobre ellas, una alta conflictividad social y política en diversos países, y no en la mayoría, y con un impacto del cambio climático y alta conflictividad con la implementación de los nuevos modelos extractivistas en la mayor parte de los países latinoamericanos, que son extremadamente ricos en recursos naturales. Esto necesariamente nos replantea en la educación en bioética que ya no podemos hablar más solamente de ética biomédica, que tenemos que incluir un concepto de bioética amplia que incluya los aspectos sociales y ambientales que recorren a la vida humana y no humana en su propio contexto, pero no solo la actual, sino las vidas futuras, las de las generaciones por venir. Este es un gráfico que solo voy a mostrar rápidamente, que presentó con un policy brief el secretario general de las Naciones Unidas ya casi hace un año, como efecto del incremento de la pobreza y de la indigencia en prácticamente todos los países del mundo, marcando cuál era la situación antes de la pandemia y posteriormente a ella. Estamos estimando que estas cifras se han aumentado notablemente en los 10 meses que han pasado desde este reporte. Y en América Latina en particular podemos ver cómo en el mismo reporte nos mostraron que apenas 7%, 7,5% de la población acumula prácticamente el 50% del ingreso per cápita de todos los países de la región. Esto es lo que nos habla de la desigualdad, que no es lo mismo que la pobreza. A veces mejoramos las condiciones de pobreza, pero no las de desigualdad. Por lo tanto, deberíamos incluir en el campo de la educación en bioética un gran capítulo de justicia global, que hable de temas que se han mencionado recién, como el nacionalismo de las vacunas. 10 países han comprado el 75% de las vacunas en el mundo, comparativamente con la iniciativa COVAX de la OMS que se mencionó, y cómo está relacionado esto con el derecho a la ciencia, entendido como el derecho al acceso al conocimiento y el derecho al acceso a los beneficios de la ciencia y el derecho a la salud. Esto pone como capítulos de estas grandes temáticas, por ejemplo, la ética de las patentes, el acceso al conocimiento y la limitación que producen las patentes los criterios del ASPIC, que ustedes saben son los criterios de la Organización Mundial de Comercio. El acceso a vacunas, a medicamentos y a recursos sanitarios, que es uno de los requisitos de Médicos Sin Fronteras está reclamando. Vacunas y medicamentos establecidas como un bien público. Puede decirse que las vacunas
son un bien común de la humanidad, un patrimonio de la humanidad, como se estableció en algún momento respecto al genoma humano. Y estas son preguntas fundamentalmente éticas, a las que nosotros debemos incluir dentro de nuestro análisis educativo. Entonces también dentro de nuestros países latinoamericanos, el derecho a la salud debe incluir una reflexión profunda en nuestros programas educativos sobre una ética de los sistemas nacionales de salud. El acceso universal, igualitario y equitativo de todos los individuos sin discriminación en situación de pandemia y fuera de ella, a una atención de calidad en los servicios de salud. Y también nos parece que ha puesto como un desafío enorme para ser parte de los programas educativos la pandemia, el conflicto que ha generado las medidas de prevención implementadas por los estados precisamente para evitar los contagios. Por ejemplo, el conflicto entre las libertades y los derechos individuales y la búsqueda del bienestar general. La medida de confinamiento es hoy todavía un tema de debate en la mayor parte de los países. En mi país, por ejemplo, en Argentina, que ahora se está viviendo la segunda ola en una situación dramática, hay gente que sale a la calle reclamando por sus derechos a la libertad y sus derechos individuales, considerando que el Estado los está cercenando. Este es un tema de debate ético fundamental. La discusión sobre si hay que priorizar el desarrollo económico o la salud pública y cómo esto impacta en los determinantes sociales de la salud. El impacto que tiene el confinamiento en los grupos más vulnerables de la sociedad que quedan en casa y quedan sin atención médica, como es el caso de los discapacitados, como los enfermos mentales, los ancianos, las situaciones de violencia doméstica. Y ha puesto también como capítulo fundamental el rol de los comités nacionales de bioética, y yo realmente felicité que Perú creó un comité de crisis en el peor momento de la pandemia para reflexionar sobre estas situaciones. El rol de los comités debería estar como un capítulo fundamental. Finalmente, creo que no puede faltar dentro de un programa educativo los criterios éticos que vamos a tener en cuenta o vamos a analizar en el proceso de distribución y asignación de recursos en situación de crisis. Esto es, cómo se toman decisiones, por ejemplo, para asignar recursos en cuidados críticos. Esto ha sido lo que más sale en los medios de comunicación, pero es solo un ejemplo de todo lo que hay que distribuir en una situación que puede ir desde una silla de ruedas, desde a quién se va a hisopar y a quién no, hasta la última cama, que es el dilema de la última cama y de la gran discusión que tenemos, que creemos que esa es la única discusión ética. Bueno, esto es un ejemplo de una recomendación que hizo el Comité de Ética y Derechos Humanos frente al COVID de Argentina para recomendar criterios éticos para guiar el proceso de toma de decisiones con un enfoque de derechos humanos. Cada uno de estos criterios podría ser un capítulo porque representa un principio ético relacionado, por ejemplo, con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Finalmente, y con esto voy a terminar, les dije que me parecía muy importante tomar como un capítulo fundamental de la enseñanza en la bioética la metodología que la bioética ha recomendado, sobre todo para todos los procesos deliberativos, que es la deliberación argumentativa, pero yo agregué acá deliberación argumentativa y democrática. La bioética debería promover las propuestas basadas en la democracia deliberativa, que han sido varias. Yo traje aquí la de Goodman y Thompson, que es una de las más conocidas, pero sin lugar a duda hemos trabajado muchísimo con el modelo de Jürgen Habermas y con otros que proponen reglas o requisitos para hacer que una deliberación sea pública y democrática. Y se fundamenta en que los ciudadanos y los funcionarios públicos deberían justificar cualquier iniciativa de acción colectiva dando razones que puedan ser aceptadas por quienes se verán afectados. Entonces lo que buscamos es lograr un acuerdo moral entre posiciones diversas o al menos lograr el mutuo respeto.
creo que estamos atravesando una gravísima situación de falta de ese respeto por las posiciones de los otros. Deliberación democrática, entonces, para que no prevalezca lo que se ha llamado hegemonía de poder y de saber, sea por disciplina, por intereses o por privilegios de sector y de poder. Así que me parece que queda, y solo para poner este broche final, a veces no tenemos tiempo para esta reflexión, pero es indispensable, pensar cuál va a ser el futuro de la humanidad post-COVID. Y no digo post-COVID cuando termine esta ola, sino que esperamos para la humanidad que queremos y que vamos a contribuir a construir. Pensar en las formas de gobernabilidad, por ejemplo, qué sistemas de control, qué libertades y qué tipo de orden social anhelamos, cuál sería el rol de los estados, se podrá regresar al estado de bienestar, por ejemplo, comparar la construcción de una globalidad solidaria o una profundización del modelo neoliberal de mercado. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Cuál va a ser el lugar de la ciencia y la tecnología y el derecho a la ciencia de los individuos frente a la Revolución 4, por ejemplo? ¿Y cuáles son las reflexiones sobre el vivir humano y no humano en el mundo por venir? Pensar en el ambiente y la relación del ser humano con todo lo viviente y con la naturaleza. Con esto me gustaría dejarles esta reflexión. Creo que la educación en bioética debe tener un sentido que va más allá de la transmisión de conocimientos e intentar ser iluminadora, pero iluminadora en el sentido de estimular la imaginación. Y esto no es algo teórico. Hoy como nunca parece ser necesario poder imaginar un futuro diferente, un futuro de justicia, de solidaridad, de paz, frente a un escenario, yo diría, vergonzoso que tenemos ante nosotros. Yo hice una publicación que se llama Ética y repugnancia frente a las negociaciones con vacunas en el mundo. Es un escenario lamentable. Y pensar que la imaginación es parte de la educación en bioética, esto que hemos llamado, Marta Nussbaum llamó la imaginación narrativa, ¿no? La imaginación no es una tarea teórica, es una tarea práctica, porque imaginar un mundo diferente requiere saber cómo alcanzarlo y transformar el que tenemos ahora en uno mejor. Hace falta un cambio en la conciencia y en la vida. Requiere entonces ser protagonista de ese cambio. Y yo me gustaría decir que entonces educar en bioética, como decimos, no se trata de transmitir conocimiento, se trata de imprimir una quiebre. Bárcena y Melich, dos filósofos españoles, hablan de la educación en ética como acontecimiento. Dicen, cuando uno educa en ética, se produce un quiebre, una fractura, pasa algo, y después de ese algo hay una nueva persona, hay un cambio en la conciencia y en la vida. Y eso requiere de ser protagonista de ese cambio. Les dejo esta imagen para terminar, que es una imagen del pintor argentino Antonio Berni, que tiene una serie sobre Juanito Laguna. Esta es la familia de Juanito Laguna, y creo que la bioética no debería nunca olvidarse que el objetivo fundamental por el que trabajamos en una ética global es la justicia social. La justicia, sobre todo, tiene que ver con darle un lugar a los sectores más vulnerables. Muchas gracias por el tiempo y por esta invitación. Doctora Susana, muchas gracias. Muy interesantes sus apreciaciones, y creemos de que tenemos todavía un mundo por delante. Muy agradecido por su presentación, muy enriquecedora. Vamos a invitar al doctor Manuel Izaguirre Sotomayor para que ofrezca su exposición. El doctor Manuel Izaguirre Sotomayor es doctor en educación, maestro en salud pública, tiene diplomado en docencia universitaria, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente investigador, exdirector del Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina de San Marcos,
vicedecano actual de investigación y posgrado, Facultad de Medicina de San Marcos, investigador RENACID con CITEC, Carlos Monge Medrano, nivel 3, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina, miembro fundador de la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y más aún, compañero de promoción mío. Entonces, con toda esta presentación, Manuel, por favor, tienes las cámaras a tu posición. Estás con el micro apagado, Manuel. Sí. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar en este Congreso Internacional. Por favor, permítanme compartir pantalla. ¿Están viendo, por favor? ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve correctamente. Ok. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos aspectos sobre la importancia de la educación en bioética en el contexto de la pandemia. Lo primero que vamos a abordar es el papel del estudiante o en el contexto de la pandemia, qué es lo que debemos nosotros como docentes hacerles comprender. Primero, que la pandemia ha evidenciado que la salud no está centrada en la familia, como derecho humano que prioriza la salud y la equidad para todas las personas que la integran, valorando la igualdad en el ámbito de la política, la globalización económica y la tecnológica. Solo cuando la familia sea el centro de la salud pública, se priorizará los problemas relacionados al medio ambiente, al calentamiento global, al cambio climático, a los flujos migratorios, cuya comprensión demanda conocer las relaciones entre salud humana, ambiente y riqueza. El autocuidado y el bienestar de la familia en los tiempos de COVID-19 debe situar a la familia en el centro de las decisiones por ser un grupo de personas que tienen dignidad y defienden la dignidad del otro. Además de reafirmar su compromiso personal con la sociedad para defender la dignidad individual que no debe ser menoscabada, degradada, enriquecida ni empobrecida por circunstancias sociales o históricas. También se le debe hacer que comprenda que los responsables de la salud no han asumido la responsabilidad ética y moral de abordar los problemas de la salud que la pandemia ha generado, ignorando los problemas y conflictos sociales al enfocarse en conflictos morales, bioéticos y biotecnológicos, sin asumir la obligación de revertir las estructuras que perpetúan las inequidades y las desigualdades, sin analizar los problemas de la bioética y de la salud sustentados en valores universales y en la tierra como sistema vivo que garantiza la supervivencia humana, dependiendo pues su conservación de las generaciones presentes y futuras. Durante la pandemia, las decisiones deben responder al análisis de los principios bioéticos, de la vulnerabilidad socioeconómica, el acceso a la salud, la exclusión social, el hambre, la violencia y la pobreza, para priorizar a las familias más vulnerables, marginadas o excluidas. La pandemia pues ha evidenciado que las familias más pobres perciben la muerte anticipada por no tener acceso a servicios de salud, saneamiento básico y alimentación, como consecuencia de la explotación económica y ambiental producida por la globalización sin rostro humano. Durante la pandemia COVID-19, no se ha evidenciado a la persona y a la familia como fin supremo de la salud, al no incentivar la comunicación horizontal entre la persona que escucha, entiende, respeta y se compromete y la persona que demanda un acto médico. Las decisiones pues no pueden basarse en la valoración de las consecuencias que generan y en la priorización de recursos buscando la efectividad y la eficiencia con el mayor beneficio al menor costo, dando preferencia a la reducción de gastos en los sistemas de salud, configurando formas inadmisibles de discriminación, una violación inaceptable de la dignidad y de los derechos humanos, que no debe ser aceptada ni tolerada. Por tanto,
Las decisiones serán éticas si se enfocan en los grupos sociales y económicamente vulnerables, históricamente excluidos, desprotegidos y explotados, como una manera de resarcirlos de la inaceptable injusticia histórica que han sido sometidos, desperdiciando la oportunidad de construir una nueva sociedad más justa y moral. Consecuentemente, los resultados de enfrentar la epidemia no pueden circunscribirse pues al desempeño de las familias y de los profesionales de la salud, sino fundamentalmente al actuar de las autoridades sanitarias y gubernamentales responsables de formular las políticas, planes, estrategias y tácticas para controlarlo. ¿Y cuál debe ser la importancia de la formación ética de los estudiantes en medicina? Deberán comprender a plenitud la importancia de la formación ética de los estudiantes de medicina. Obliga a garantizar la realidad, la realidad actual de la educación médica para determinar qué criterios éticos y morales se le debe inculcar a los estudiantes durante su formación, para que sean excelentes profesionales con responsabilidad ética y jurídica. La educación médica actual se enfoca casi exclusivamente en el saber qué y en el saber cómo, mas no en el saber cuándo y en el por qué, además de estar centrada en el desarrollo de la mente para aprender, mas no del cuerpo para vivir saludablemente, del corazón para amar y del espíritu para dejar un legado, priorizando el aprendizaje memorístico, la excelencia técnica para ser un buen médico y no en la excelencia moral para ser un médico bueno, a no considerar al estudiante ni a la responsabilidad ética como ejes centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, es imperativo propiciar la crisis de este viejo paradigma para centrar la educación médica en el estudiante y en la responsabilidad ética o moral que tiene el médico profesional ante sí mismo y ante la sociedad. ¿Y cuál debe ser ese nuevo paradigma de la educación médica? Indudablemente, la enseñanza médica debe estar centrada en el desarrollo del estudiante como persona íntegra y en la responsabilidad ética, que deben ser la base del nuevo paradigma de la educación médica centrada en la excelencia técnica para ser buen médico y la excelencia moral para ser un médico bueno. Además, debe estar centrada en la información que le otorgue sentido a lo que se pretende que el estudiante aprenda, para que sepa cuándo y por qué aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas, más que en el saber qué y cómo aplicarlas, al estar sustentada en la neuroeducación, toda vez que intentar enseñar sin cómo funciona el cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Por lo tanto, la enseñanza de la ética y la bioética a lo largo de la carrera médica debe ser una prioridad en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la medicina. ¿Cuáles deben ser los aspectos éticos en la enseñanza de la medicina? Primero, enfatizar que el enfermo es una persona que tiene familia, que vive en una comunidad y que recibe influencias del ambiente y de entornos saludables. Por consiguiente, es un todo, como persona que lo es, teniendo en consideración los aspectos biológicos, familiares, sociales, culturales, ambientales, laborales, económicos, psicológicos y espirituales, demandando la práctica de una comunicación integral y abierta, al ser consciente que se desarrolla en entornos saludables del ámbito familiar, comunitario y social. Por tanto, pues es imperativo hacerle comprender a los estudiantes que el enfermo como persona y su contexto se convierten en el eje de la atención médica, complementándose bidireccionalmente con la ciencia y el humanismo, convirtiendo al enfermo como persona en el fin supremo de la medicina y no como simple portador de enfermedades. Por consiguiente, deben comprender que la atención médica debe estar centrada en el enfermo como persona y en la familia, al ser conjuntamente con el médico los protagonistas del acto médico, respetando la autonomía del enfermo y del miembro de la familia. Se debe enfatizar que la atención es para la persona, de la persona, con la persona, por la persona y con la persona del enfermo, teniendo como ejes centrales a la información generada por la evidencia y la experiencia orientada al enfermo como persona, al reconocerle complejidad, autonomía, dignidad y derechos, así como estar enfocada en la enfermedad que aqueja al enfermo y cómo lo vive y cómo afecta tanto su sistema de valores como a su entorno. También se le debe hacer que comprenda que el contexto actual obliga a cambiar la manera de atender al enfermo, al estar moralmente obligado a compartir poder con el enfermo y con el familiar responsable.
verificar si el estudiante ha interiorizado la manera de atender al enfermo, así como compartir la responsabilidad de las decisiones teniendo en cuenta sus expectativas y de la familia, brindar información actualizada, oportuna y veraz. Debe identificar sus incertidumbres e invitarlo a expresar su preferencia, verificando finalmente que se ha elegido el tratamiento adecuado. Asimismo, obliga a comprender al enfermo como un todo, mejorar la relación médico-enfermo para reconocer el impacto familiar que este hecho conlleva. También debe evidenciar lo imprescindible que se torna a reinventar la medicina alrededor de la persona del enfermo, de la familia, de la ética, de los valores y del contexto en simbiosis con la ciencia y el humanismo. Debe enfatizar que el enfermo no debería morir por falta de cuidados paliativos ni por exceso de aplicación de tecnologías, dado que es ético que el médico acepte no hacer todo lo que es capaz de hacer. Es referente a la ética del no poder, como limitar la técnica y la tecnología innecesaria. También debe comprender que la atención altamente tecnificada e impersonal propicia una muerte no digna. Remarcarles que la medicina paliativa surge como para mejorar la calidad de vida en la etapa final de la misma. Se debe enfatizar que el médico en el ámbito del ejercicio profesional tiene responsabilidad ética y jurídica frente al enfermo, que le obliga a cumplir con las normas legales y deontológicas del colegio profesional al que pertenece. También debe evidenciar que la responsabilidad legal surge con el daño, falta o delito producido. En cambio, la responsabilidad ética nace con la obligación de prevenirlos y buscar la excelencia para evitarlo. La responsabilidad ética, pues, con el enfermo y con la sociedad, obliga al médico a mantener las competencias profesionales actualizadas para brindar una atención de calidad, eficaz, basado en la evidencia científica, actuando en concordancia con su responsabilidad moral, especialmente en casos de urgencia, priorizando la salud y la vida de las personas imposibilitadas de tomar decisiones por sí mismas. También los docentes tienen el imperativo moral de resaltar que el profesional médico tiene que tener responsabilidad ética frente al enfermo, y no solo responsabilidad jurídica que obliga a cumplir con las normas legales y deontológicas. La responsabilidad legal se da con el delito, en cambio la responsabilidad ética nace con la obligación de buscar la excelencia para evitarlo, al mantener las competencias actualizadas para dar una atención de calidad eficaz, basado en la evidencia científica, actuando en concordancia con su responsabilidad moral, especialmente en casos de urgencia, priorizando la salud y la vida de las personas imposibilitadas de tomar decisiones por sí mismas. ¿Y cuál debe ser la ética profesional en el ejercicio de la medicina? El estudiante debe comprender que el ejercicio ético de la medicina exige considerar al enfermo como persona con dignidad, con derechos, que obliga a brindarle todos los cuidados razonables para otorgarle la mejor existencia posible, toda vez que la ética analiza los hechos, luego analiza los valores que están sustentados en esos hechos, para finalmente analizar los deberes que se desprenden de la realización de los valores. También el estudiante debe saber que cuando sea médico no debe olvidar que toda decisión técnica o procedimiento debe ir acompañado siempre del juicio ético, teniendo presente siempre el principio del mejor interés del enfermo, vinculado con salvaguardar la dignidad del enfermo en tanto persona. Además, tendrá la obligación de atender las opiniones del enfermo en todo aquello que incluya su salud y el consentimiento para someterse a tratamientos o prácticas médicas, respetando sus principios y valores culturales, sociales y familiares, dado que es ético y legalmente correcto. Si el médico es pediatra, involucrar al niño en la toma de decisiones sobre su salud y su vida, teniendo en cuenta su madurez y comprensión, es la doctrina del menor maduro. De igual manera, tendrá que evaluar si el acto médico que realizó fue técnicamente correcto y si fue moral, dado que el acto puede ser técnicamente correcto, pero ser inmoral o éticamente incorrecto. ¿Cuáles deberían ser los principios éticos en el ejercicio de la medicina que el estudiante tendría que comprender? Primero, los estudiantes de medicina tendrán que reconocer que los principios bioéticos de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia deben aplicarse al enfermo en cualquier condición y edad de acuerdo a su desarrollo y maduración. Tendrán que tener presente que el principio ético de la beneficencia obliga a buscar el bien que el enfermo considera beneficioso para él, no lo que el médico considera que lo es. El principio de autonomía obliga a conocer y comprender empáticamente el proyecto de vida,
el dinamismo y la ausencia de coacción para que tome la decisión más conveniente basada en la información veraz, oportuna y completa dada por el médico sobre su propia vida, de acuerdo con su edad y competencia participando en las decisiones. Mientras que el principio de la no maleficencia le obliga a evitar el daño intencional, ya sea físico, psíquico, moral o social en el enfermo, y el principio de justicia le obliga a distribuir equitativamente los recursos, riesgos, beneficios y acceso justo a los limitados recursos sanitarios existentes. Asimismo, el estudiante de medicina debe tener presente que en el ámbito privado debe hacerlo guiado por el principio de beneficencia y autonomía, y en el ámbito social o público por el principio de no maleficencia y justicia. De igual manera, debe tener en consideración que el enfermo es una persona moral autónoma, con derecho a ser informado verazmente, a rechazar el tratamiento que considere contrario a sus valores o dar su consentimiento informado, el mismo que ante la medicalización de la medicina representa el momento en que se concretiza el principio bioético de la autonomía. El respeto a la persona se expresa en el consentimiento informado, mientras que el principio de beneficencia en la relación riesgo-beneficio y el principio de justicia en la selección de las personas. También debe comprender que es responsabilidad moral brindar atención excelente al enfermo, sin ser paternalista para no interferir con el principio de autonomía. Es ético buscar la excelencia técnica para ser buen médico y la excelencia moral para ser un médico bueno, toda vez que en la práctica de la medicina, insistimos, tiene que tener presente que la responsabilidad legal es siempre posterior al daño ocasionado, pero la responsabilidad ética los previene, buscando siempre la excelencia de la calidad del acto médico. En este sentido, pues, la ética jurídica define las obligaciones con la sociedad y la ética define las obligaciones para con uno mismo y no con los demás. Toda vez que la mala información al enfermo para que tome una decisión informada origina negligencia. Si el efecto está en el consentimiento informado, se origina la agresión o el acto delictivo. Doctor Izaguirre. Doctor Izaguirre. ¿Sí? Por favor, si estamos con el tiempo, un par de minutos, ¿le parece? Perfecto, perfecto. Finalmente, es injusto e inmoral no ser eficaz, eficiente y efectivo en la práctica médica, como es moral la eficiencia cuando beneficia a todos y a cada uno de los enfermos. ¿Cuáles son los problemas éticos en la atención del enfermo? El estudiante de medicina debe tener presente que la mayoría de los problemas éticos se dan en el origen y en el final de la vida. Comprender que las técnicas mal planteadas e inadecuadamente resueltas no son problemas éticos, dado que que técnicamente correcto no es necesariamente éticamente bueno. Saber que preservar la vida a como dé lugar origina la utilización exagerada de las terapias sin beneficio alguno, llegando incluso a la obstinación terapéutica. Saber, pues, que cada decisión tomada es necesario que se guíe por el principio de la proporcionalidad. Saber que toda decisión moral obliga a hacer la valoración del éxito del proceso, su satisfacción y las consecuencias. Saber que la información abierta, cuidadosa y adaptada a las necesidades de los padres, la veracidad y la honestidad de la comunicación empática, la disponibilidad, es fundamental tenerlo presente. La toma de decisiones, creo que acá termino, es necesario que los estudiantes tengan presente que la toma de decisiones en el ámbito de la medicina debe ser prudente, responsable y moral, tomada libremente en su condición de ser un ser moral que rinde cuenta de sus actos ante sí y ante la sociedad. Dado que todo acto tiene una dimensión ética, por tanto, cada asignatura debe incorporarlo. En este sentido, toda decisión debe ser un proceso multilateral, compartido, discutido, dinámico, en el cual participe el equipo de salud, el enfermo y la familia. También debe comprender que en el contexto de la medicina pediátrica existe tensión permanente entre el paternalismo médico y la autonomía. Sin embargo, el enfermo pediátrico, si su edad lo permite, debe participar en las decisiones. El estudiante debe ser consciente que la toma de decisiones implica un ejercicio de reflexión sobre la situación clínica del paciente. No debe olvidar que la decisión que tome se debe sustentar en el principio de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. El estudiante pues debe aprender que limitar los esfuerzos terapéuticos implica conocer su estado, si su estado lo permite, la opinión del enfermo y de la familia. Toda decisión ética se debe considerar la eficiencia y la equidad. En este sentido, se le debe enfatizar al estudiante la importancia de incluir al enfermo en el proceso de la toma de decisiones y recibir información en función a su madurez y sus necesidades. Muchas gracias, eso es todo lo que he querido compartir con ustedes y mil disculpas si no pude realizar en el tiempo otorgado. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Manuel Izaguirre por su presentación nutrida de amplia información. Estamos con el tiempo y yo me permitiría presentar a la doctora Constanza Ovalle en este simposio, en este tema de la educación en bioética, a propósito también de la pandemia. La doctora Constanza Ovalle es PhD, Ciencias Sociales, magíster en bioética, profesora titular de la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia, secretaria ejecutiva de la Red Bioética de la UNESCO y presidenta del Consejo Nacional de Bioética de Bogotá, en Colombia. Doctora Constanza, muchas gracias por su participación. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Quiero agradecer a la Asociación Médica del Perú, de este país hermano de Colombia. Es para mí en realidad un orgullo poder compartir este escenario que es, por lo que estuve viendo esta semana, Gabriela es digamos, de un muy alto nivel y claro, yo les agradezco muchísimo que me hayan tenido en cuenta. Me antecedieron personas que saben mucho de educación en bioética, pero bueno, vamos a darles una propuesta a ver cómo les parece, si hay unos segundos para compartir algún tipo de precisiones, pues ahí estaré dispuesta pues a comentarles o ampliarles en algún sentido lo que he preparado para hoy. Titulado la presentación Educación en bioética en el contexto de la pandemia por el COVID-19, voy a presentar estos puntos, voy a intentar hacerlo de manera muy esquemática. El primer punto es desde dónde parto para ver la bioética y por qué para mí es fundamental estas transformaciones y asuntos claves que han ocurrido en el siglo XXI y que sin lugar a dudas terminan con la pandemia en un contexto que nos obliga necesariamente a repensarnos lo que es la educación en bioética en áreas de la salud, por supuesto. Voy a presentar también unos desafíos que considero de aquí en adelante. Son 7 desafíos que propongo para que se empiece a discutir en los diferentes currículums de formación de profesionales de la salud. Yo trabajo en la Universidad del Bosque, donde hay programas de bioética en toda la universidad, en todas las carreras. Coordino el departamento de bioética en sus diferentes niveles de formación, especialización, maestría, doctorado, tiene también postdoctorado. Y claro, yo lo que voy a contarles a ustedes es esa reflexión a la que llego después de algunos años de ver, bueno, qué sentido, qué importancia tiene la bioética, y es una conclusión que yo hago y comparto con ustedes en la formación de cualquier profesional. Mi punto de partida es que yo percibo a la bioética y para eso debo hacer esta distinción en estos 3 planos que me parece fundamental. Una, y es que la diferencia de la bioética con la moral es que la moral es prescriptiva en lo privado, con el derecho es que el derecho es prescriptivo en lo público, entre tanto la bioética es deliberativa. ¿Eso qué supone? Supone que en la bioética convergen una cantidad de disciplinas, una cantidad de formas y maneras de ver y apreciar la vida, pero no solamente estamos hablando en conocimiento académico, sino también estamos hablando de conocimiento popular, de sentido común. Aquí juega un papel fundamental. Yo creo que estas son cosas que nosotros tenemos que empezar a reevaluar en los programas que tenemos de educación en bioética, porque este asunto no se aprende de otra manera sino es interactuando con el otro que yo percibo quizás como diferente. El otro, estoy hablando en este contexto, quizás el paciente, su familia, como se ha venido planteando. También insisto y coincido con Susana Vidal, y es que la bioética en los últimos años ha tenido un viraje importante, si bien tiene grandes, digamos, avances en lo que ha sido la educación en salud y en la educación en particular médica. Nos hemos dado cuenta en la bioética que no es posible comprender esa educación si no la llevamos a aspectos sociales de índole económico, político y cultural. Este es un ejemplo para mostrar cómo hemos ido
trascendiendo como sociedad, cómo la esfera moral se ha ido ampliando. Esta es una sentencia reciente en Colombia que reconoce al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta a derechos. Eso lo que está significando no es otra cosa que nosotros al otorgarle ese atributo moral debemos protegerlo, debemos conservarlo, y no solamente lo que tiene que ver con el río, sino con todo lo que se construye alrededor del río. Entonces, miren, también como lo escuché en las anteriores presentaciones, pues posiciones hoy en día extractivistas ya son posiciones que están siendo enjuiciadas o por lo menos juzgadas desde un punto de vista moral, ¿no? Porque ya no aceptamos que se pueda hacer con la naturaleza y los recursos naturales lo que se quiera, y qué decir en el plano intercultural. Pues hoy, esto antes de la pandemia lo veíamos en toda la región, cantidad de estallidos sociales. En Colombia, ustedes saben, hoy estamos viviendo una movilización muy importante de colombianos y colombianas que están en la calle pronunciándose por una necesidad urgente de cambio en la estructura social. Es decir, están pidiendo un nuevo contrato social con el peligro de poder ser contagiadas por la COVID-19, pero pues es que la condición de la pandemia ha agudizado estos problemas que se develaron, que se pusieron sobre la mesa, la crisis tan tremenda. Susana mostraba cómo ha aumentado, la pobreza en Colombia aumentó al 37%. Estamos diciendo que las estadísticas que suelen ser como tan lejanas, pues la realidad es muy dolorosa. Entonces, de lo que podemos hablar en este momento, me parece que es un concepto adecuado, es que estamos en una crisis ecosocial donde el mundo está segmentado entre clases, razas, etnias, sexos, géneros, edades. La economía pues está en crisis, lo vemos claramente, y esa economía está en crisis entre otras razones por lo siguiente, y es porque dentro de ese contexto se ha instaurado un nuevo estándar de fabricación 4.0. Ya en algunos estudios han mostrado cómo seguramente en un tiempo cercano muchos de los trabajos que hoy en día son trabajos muy manuales o trabajos poco especializados van a perderse, digamos, esa posibilidad, van a ser cambiados por las máquinas a propósito de la robótica y la inteligencia artificial, y esto va a agudizar mucho la idea de cómo se va a mantener la economía de un país. Estamos inmersos dentro de esa sociedad consumista, como también lo escuché que lo dijo Jan Solbach, una sociedad consumista que además su mismo nombre lo dice, nos consume. ¿Y nos consume por qué? Nos consume porque nosotros no nos estamos dando cuenta que hay otro, digamos, agente un agente que es toda esta estrategia comercial que nos está gobernando. Con esto, pues, ¿qué decir del deterioro, pues, de los recursos naturales? Va a llegar el punto en que las ciudades cada vez van a crecer más. Colombia, por ejemplo, en Bogotá, una ciudad capital, pues ya está rodeando los 10 millones de habitantes. Estamos con ese problema tan serio de qué vamos a hacer en la organización de estas ciudades con esta cantidad de personas, y bueno, y este control del que se habla a través de la Big Data y cómo se va perdiendo la intimidad. Recientemente Noah Harari, el historiador, ustedes lo deben conocer, israelí, él dice que en un documento que me gustó mucho el título, que se ha notado claramente en el contexto de la pandemia un avance de la ciencia, pero un fracaso de la política. Y esto me parece fundamental tenerlo en cuenta, cómo en realidad lo que tenemos es una crisis, estamos presenciando una crisis de la democracia, que además nos demostró que no fue capaz de enfrentar la pandemia. Sabemos que los países autoritarios, digamos, antidemocráticos, les quedó mucho más fácil llegar al confinamiento y todas estas reglas de control y toda esta utilización de tecnologías para poder evitar la cadena de contagio. Esto no es para decir que es mejor esa ideología o esa posición antidemocrática, sino para decirles que en realidad
realidad la democracia tiene que empezar a evaluarse y a pensarse cómo hacer para generar la seguridad de la población en salud, y sobre todo en salud pública. También se dijo, vimos en el contexto de la pandemia cantidad de información que varios, digamos, gobernantes de naciones ricas quisieron minimizar los posibles efectos de la pandemia, y lo que encontramos fue como una fuerte combinación entre información falsa e información además deliberadamente engañosa. Y como dice Walter, dice que es la tormenta perfecta para la difusión de rumores falsos y noticias falsas. Esta autora, Nancy Fraser, recientemente, bueno, ha escrito mucho, pero le ha dedicado el tema a discutirse la crisis de la democracia y a discutirse claramente el tema del capitalismo. Y ella en el 2016 dijo que habría que hacerle una crítica y la denominó bajo el concepto de una gramática de la vida. Y esto me parece genial porque en realidad de lo que está hablando es de bioética. Ella dice que el capitalismo es una forma de vida impulsada por la economía que pone en riesgo y erosiona la naturaleza, lo social y lo cultural. Y lo que hay que hacer es problematizar la calidad de las relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros mismos, con la naturaleza, pero también las relaciones con los otros, ¿no? Con lo que nos rodea. Delia Grace, que es una parlamentaria alemana, ella plantea que con el contexto del COVID-19, pues claro, los gobiernos tuvieron que asumir ese dilema tan impresionante entre lo económico y la salud pública, y que pues en este momento nos tocó asomarnos de esa manera a tratar de balancear entre esas dos opciones, pero ella plantea que en realidad lo que se requiere es un cambio radical, y un cambio radical en los comportamientos humanos supone, por ejemplo, cosas como esa demanda de proteína de origen animal, pues no solamente está, y ya se sabe, generando, digamos, agudizando el cambio climático, sino también a través del consumo de esta proteína, nosotros estamos también llevando al hombre, pues, esta cantidad de posibilidades de virus, como al parecer sucedió con el COVID-19, y qué decir con el cambio climático, que seguramente la crisis va a ser mucho mayor. Harari dice que en este contexto, él plantea al principio de que empieza la pandemia, él dice que esas cosas que se pensaban como imposibles, se han vuelto ordinarias, y aquellas cosas que incluso se planteaban como de manera distópicas, como en el tema de que van a haber tiranos que nos pueden gobernar, pues él empieza a mostrar que eso se puede estar dando por estos escenarios de excepcionalidad que los diferentes países tuvieron que asumir, pero además él de manera optimista dice, es el momento que tenemos nosotros para impulsar reformas muy esperadas, para reparar sistemas injustos, y coincido claramente con él. Pues ya con esto lo que quiero de aquí en adelante es decir, bueno, ¿qué desafíos tenemos? Primero que todo, un compromiso, y un compromiso público con la transparencia. Nosotros no podemos seguir pensando en que la información no debe ser dada a la ciudadanía de forma tal de que sea una información veraz, que yo pueda confiar en ella. De Sousa Santos, un sociólogo de Portugal, dice, mire, en realidad lo que hay que hacer es una educación cívica, ir a la comunidad, a hablar con ella, pero una educación cívica que tenga en el centro un sentimiento de solidaridad y cooperación, y que no sea esa educación que está impregnando todos estos espacios académicos que se promueve el emprendedurismo y la competitividad a toda costa. Edgar Morán, en un texto reciente que se llama Cambiemos de Vida, ya a sus 100 años, hace una reflexión sobre lo que ha sido la pandemia. Él dice, yo soy resultado de la primera pandemia del siglo XX, y ahora con el siglo XXI, pues y ya hace todo ese recorrido, esa reflexión, pero me parece fundamental estas revelaciones que nos comparte. Primero que todo, se observó con la pandemia que existen unas relaciones perniciosas entre la industria y los científicos, y hay unos lobbies poderosos que hacen que nuestros países implementen unas políticas que van a beneficiar solamente a esta industria.
Por otro lado, dice que se desdeña cualquier tipo de investigación que sea producto, digamos, no sea producto de la industria y que sea cosas tan sencillas como hablar de higiene alimentaria, que eso generaría un impacto impresionante en la salud de las personas. Y por otro lado, observó él cómo hubo laboratorios, sobre todo laboratorios privados y industria privada, que fueron muy celosos al principio y estuvieron compitiendo en todo momento. Entre tanto, hubo una cooperación fecunda entre laboratorios independientes. Mariana Mazzucato, una economista en estos últimos años, yo creo que le ha pegado a la diana con las reflexiones que ha venido haciendo, ¿no? Y entonces dice Mariana Mazzucato que sí, en el contexto seguramente del COVID-19 no tuvimos otra manera que hacer los negocios como los hacíamos, pero nos dimos cuenta, el ciudadano particular se dio cuenta que esos contratos fueron contratos leoninos, contratos en los cuales se daban cláusulas de confidencialidad, no había transparencia de la información, también de indemnidad económica, es decir, que si hay algún tipo de evento adverso con la vacuna, ellos no iban a dar ningún tipo de seguridad o un tipo de cubrimiento a estas personas por algún daño eventual. Y ella plantea que en el futuro de lo que tenemos que realmente cambiar, que lo escuché en Jan Solberg y Susana Vidal, que las vacunas sean consideradas como bienes públicos comunes. Esto supone que liberalizar las patentes es una cosa que es necesaria hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con las vacunas o con medicamentos para la salud pública. Y ella plantea, no es un modelo que uno diría, bueno, es un modelo estatal y es un modelo, no, ella lo que dice es que ya echar marcha atrás es imposible, pero lo que hay que hacer es un modelo en el cual exista un tipo de colaboración simbiótica entre el Estado y la empresa privada. Una colaboración simbiótica en aras de un interés público, que el objetivo y el propósito común sea eso, porque lo que haya en este momento, ella dice, lo que existe, la riqueza y las razones por las cuales se cobra un medicamento tan costoso es una manera de extraer valor a la salud, extraer valor al sector público, quienes son los que generalmente invierten inicialmente en estas posibilidades tecnológicas. Bueno, hasta aquí para decir que en lo que tiene que ver con educación en bioética, pues estamos en un momento donde debemos realmente vencer los prejuicios y construir nuevas formas de relación social. Y para esto voy a proponer lo que en adelante voy a mostrar es una pedagogía del conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos que instaurar nuevas formas de solucionar nuestros conflictos donde se pueda impactar realmente en las personas, en la vida, en la cotidianidad de las personas, ¿no? En lo que están viviendo y en lo que están enfrentando y en las decisiones que deben tomar. Este filósofo argentino, Ricardo Mariandi, plantea, y de ahí me baso yo en gran parte para proponer esta pedagogía del conflicto, la ética convergente. Y lo que él dice, en última, Ricardo Mariandi, es que los seres humanos somos conflictivos por naturaleza, no podemos erradicar el conflicto, el conflicto está ahí y no hay nada que hacer, pero lo que sí también tienen una tendencia importante los seres humanos es que racionalmente intentamos resolver los conflictos, por lo menos minimizar los conflictos, y si se acaba un conflicto aparecerán otros, pero la idea es poder, con la educación en bioética, comprender esta conflictividad. Javier Echeverría dice algo muy parecido, dice, pues es que es inevitable que en nuestra diversidad aparezcan los conflictos, pero si el conflicto se maneja con uno de los sentimientos que se considera como un sentimiento, pero además un principio moral, que es el respeto entre las partes, seguramente vamos a poder hacer una interpelación que se abre al aprendizaje mutuo y a la colaboración. Pero dice que también hay una parte negativa del conflicto y esa parte que él la plantea así puede ser asumida torcidamente, se convierte en destructiva y él habla que esa destructividad es bioética. Ricardo Mariandi, creo que esto es fundamental. Antes de implementar una pedagogía del conflicto como la que yo estoy planteando acá, hay que poder develar estas actitudes morales que requieren ser erradicadas. ¿Eso qué significa? Hay personas que definitivamente no van a poner en la mesa unos principios, unos valores para poder llegar a los consensos.
y resolver los conflictos, y eso es clave. Y creo que la pedagogía del conflicto debe enfatizar sobre este tipo de actitudes, los autoritarismos, los prejuicios, las posiciones refractarias a toda crítica, los fanatismos, la indiferencia al respeto de los derechos de las personas, la transgresión de normativas, aunque somos conscientes de que la estamos transgrediendo, la obediencia dogmática. Cada una de ellas daría como para un ejercicio interesante con nuestros estudiantes. Entonces, de lo que estamos hablando es crear escenarios o vivencias, ¿no? Para donde se puedan compartir esas vivencias, donde se pueda recrear relaciones sociales conflictivas, donde al mismo tiempo podamos poner sobre la mesa algunas posiciones normativas, pero también entender que existen posiciones monopólicas. Y estos son los desafíos que yo estoy planteando para la educación en bioética. Un primer desafío que lo llama el mundo en el que quepan muchos mundos. Esto es tomado de Arturo Escobar. Arturo Escobar es un antropólogo y químico colombiano que dice que nosotros tenemos casi que aprender o por lo menos abrir nuestra esfera moral y observar que tenemos parentescos con otros seres. Es decir, que la vida humana es importante, pero no podemos prescindir de otras formas de vida y qué decir de la naturaleza en lo no vivo. El segundo desafío es lo que llama Gilbert Ochoa la multicultura del multiculturalismo. Está mal escrito ahí. Pero en últimas, lo que él está diciendo con este concepto es que debemos respetar y valorar la diversidad. O sea, si vemos la diversidad no como un problema, sino al contrario, la vemos como una riqueza, seguramente nosotros vamos a poder sentarnos a escuchar y a tratar de llegar a estos consensos. El tercer desafío son estas prácticas deliberativas, de las cuales ya Susana habló bastante, que me parece clave que se tenga en cuenta. El cuarto desafío, asumir un sentido de justicia, pero este sentido de justicia del que yo estoy hablando es que sin la imparcialidad, que es fundamental en la toma de decisiones, por supuesto, en condiciones críticas como tomar decisiones a través del traje para saber si una persona puede o no entrar a una unidad de cuidados intensivos. Yo diría que ese sentido de imparcialidad debe ir de la mano con un sentido de solidaridad, es decir, que yo sea capaz de ponerme en los zapatos de los demás, que yo tenga un sentimiento que es ese que llama un sentimiento de empatía, para que yo pueda ver y observar, digamos, y apreciar el dolor de los demás para asumir ese sentido de justicia que se necesita. Un quinto desafío es una postura crítica e emancipadora. Esta postura crítica e emancipadora está tomada de Paulo Freire. Él dice, este educador brasilero tan importante que ha sido para la región, él dice que el pensamiento crítico es fundamental, ¿no? Y develar todas estas cosas que no nos dejan tomar decisiones y que no nos dejan ser autónomos es clave. Pero además, lo más importante en este caso es que seamos propositivos, porque si nosotros criticamos por criticar y no tenemos, digamos, la posibilidad de proponer alternativas y salidas a los problemas, pues nos quedamos en una situación poco conciliadora. El sexto desafío sería el bien común. Y el bien común de lo que habla, como lo dice esta economista Mariana Mazzucato, es que entendamos que existen bienes que son comunes, como la salud, como la educación, y eso tenemos que cuidarla y tenemos que proteger en aras del bienestar de la humanidad. Y finalmente, el séptimo desafío sería la revolución que llama Federici, la revolución .0 en lo social, es decir, que en la base de esa revolución y en ese contrato social del que estamos hablando tiene que existir una consideración sobre el apoyo mutuo. Luego, para finalizar, lo que quiero concluir como una primera conclusión es que este tipo de pedagogía lo que quiere penetrar es en los lugares de la vida, es decir, debe extenderse a otros ámbitos, no solamente a ámbitos universitarios, sino que tiene que ir incluso a una educación en los niños y la comunidad, así como lo está planteando de Sousa Santos en el ámbito de las personas. Y finalmente, esta situación que nos está llevando a plantear que lo que existe es una injusticia, ¿no? Unos problemas que trascienden las fronteras y que en realidad nosotros lo que debemos es llegar a un consenso donde las bases sociales y el respeto a la dignidad de las personas esté como un bien superior, como un mandato de solidaridad superior en beneficio del bien común y del florecimiento de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Constanza.
muy amable. Interesante la posición y todo lo que ha comandado en el aspecto educativo fundamentalmente. En estos momentos hemos culminado con la ponencia de nuestros invitados y se abre un espacio para preguntas. Estamos un poco ya retrasados. Le pediría e invito al doctor Julio Piscoya a que haga la presentación de las preguntas de los participantes. Le pediríamos en todo caso que recortemos al máximo posible las respuestas en tiempo, puesto que estamos ya un poco salidos para tener un poco más de posibilidades de alternativas de preguntas. Adelante, doctor Piscoya. Está sin micro, doctor, está sin micro. Sí, a ver. Bueno, tenemos algunas preguntas. Una de ellas es preguntan si incluiría la bioética social en el currículo de los estudiantes de medicina y de los que están optando por una especialidad médica. Esta pregunta puede ser, me parece, para el doctor Izaguirre, ¿no? Si incluiría la bioética social en el currículo de los estudiantes de medicina y de los que están optando por una especialidad médica. Yo creo que la inclusión es fundamental e imperativo, porque no se puede circunscribir la enseñanza de la bioética a aspectos meramente académicos o científicos, sino que el médico se tiene que desenvolver también en un ambiente social y cultural. O sea, es imperativo poner la ética social como parte también del currículum del estudiante de medicina, porque no puede circunscribirse la educación médica solamente a 2 asignaturas, sino cada asignatura tiene algo que ver con la ética y por lo tanto debería en el currículo cada asignatura incorporar siquiera una clase sobre la bioética en relación a la asignatura que enseña. Por lo tanto, la bioética social tiene y debería estar incluida en el currículo de todo estudiante de medicina. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acerca de que si es posible fijar un impuesto de solidaridad a la sobreganancia. Le pediríamos a la doctora Constanza Ovalle, ¿qué opina sobre fijar un impuesto de solidaridad a la sobreganancia? Es una propuesta interesante. Todos nuestros países en este momento tienen que hacer reformas. Seguramente Colombia, una de las cosas que desató toda esta, movimiento social se debió a una reforma tributaria, ¿no? Y hay que necesariamente que las personas que tienen más tienen que dar más, tienen que solidariamente apoyar a las personas que no lo tienen y muchas que no tienen absolutamente nada. Entonces, sí, por supuesto que es una muy buena propuesta. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿considera importante enseñar a pensar en temas de bioética a los estudiantes de pre- y posgrado utilizando herramientas como el cine, la literatura relacionada al tema? Bueno, no sé si los demás pueden tener una respuesta, pero de todas maneras yo quiero aportar que nosotros en la Universidad Nacional de Piura hemos incorporado ya desde hace mucho los videos y ahora también las películas, ¿no? Incluso hay una selección de películas que se recomiendan para la docencia de la bioética, que ya están estandarizados en otros países. Yo creo que eso sí es de mucha ayuda, de bastante ayuda, ¿no? Después, Sí, yo coincido, doctor, sí, con su posición. Es muy importante. Nosotros en el bosque, en todas las carreras, tenemos un espacio para las narrativas, para el cine, tanto que ahora el próximo seminario internacional que tenemos va a estar la dedicado, literatura también. claro, la literatura, al cine y a las prácticas. Otro tipo de prácticas como la literatura, la música,
O sea, nosotros sí estamos convencidos de que es una gran posibilidad para enseñar y educar en bioética y pues Jan Solbach, que no está, ha sido una de las grandes, digamos, aportes que le ha hecho a la educación en bioética. Bueno, creo que estamos agotando ya las preguntas. Doctor Salcedo. Muchas gracias. Tenemos un pequeño tiempito. Hay una pregunta que ha llegado última que dice si se puede, en interrogación, ¿se puede generar transversalidad de la bioética en la carrera de medicina? Si los ponentes tuvieran a bien dar su opinión al respecto. Yo creo que sí es posible y debería hacerse esa transversalidad en la enseñanza de la medicina. Como lo remarqué, no debería solo estar circunscrito a 2 asignaturas, sino debe ser una enseñanza de la bioética transversal al plan de estudio en la carrera de medicina. Doctora Constanza. Sí, yo coincido con el doctor Izaguirre. Sin embargo, en la experiencia que yo he tenido es que a veces cuando se crean estos currículos transversales, lo que se disuelve la bioética. Esto, digamos, dentro de la institucionalidad y las universidades es muy difícil crear currículos transversales. Para eso tienen que educar primero a los profesores, porque sería como decir que cada una de las materias debería tener un contenido de bioética y para eso se requiere, pues imagínense que el patólogo, que cualquier materia que se va a dar, esa persona esté formada en bioética. Entonces es un desafío, claro, y se puede hacer, pero yo diría que es importante, y que es lo que nosotros hemos hecho, mantener contenidos básicos y apuntarle a la transversalidad, aun cuando esto se demora y toma tiempo. Muy bien, muchas gracias. En realidad estamos con el tiempo medido, estamos justo terminando a la hora señalada. Solamente queda agradecer a los ponentes, a la doctora Constanza Ovalle, al doctor Manuel Izaguirre, a quienes han participado en la organización de este curso, a la doctora Gabriela Minaya, a todos los que están presentes en este momento y especialmente también al doctor Julio Piscoya por la compañía y la presentación de las preguntas y del discurso de las charlas de hoy. No olviden que el Congreso sigue andando y se les invita a seguir participando a todos en las demás ponencias. Con eso daríamos por concluida, salvo que tenemos un minuto para que se pueda solicitar a alguien la palabra que pudiera participar. Y si no, creo que quedamos todos agradecidos a los ponentes por sus buenas exposiciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Constanza. Muchas gracias. Gabriela. Gabriela, un abrazo. Yo creo Gracias, doctor Izaguirre. Nos ponemos todos para la foto de rigor y con eso despedimos. Muchas gracias. Bueno.